Muy bien, ahora nos toca clase 15.3. Es una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? 15.1, hablamos del arrepentimiento en aquellos que llegan a conocer al Señor, ¿verdad? Dios obra en ciertos incrédulos, los añade al redil de la salvación. En esa primera clase hablamos de Manasés y de Saulo o Pablo. Ambos hombres experimentaron conversiones, arrepentimiento dado por Dios. Clase 15.2, vimos como nosotros que ya somos creyentes, tenemos que seguir arrepintiéndonos. E incluso los cristianos podemos caer en grandes pecados, pecados que provocan la ira de Dios. Hablamos ahí de David, su fornicación y cómo tramó la muerte de Urías. Y hablamos de Pedro, cómo negó al Señor antes de que cantase el gallo. Entonces, todos estamos constantemente arrepintiéndonos. Pero la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el arrepentimiento? En estas primeras dos clases hemos utilizado bastante el vocablo arrepentimiento, el verbo arrepentirse. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? De eso se trata la clase de hoy. Bienvenidos a todos. Aquí está 15.3 en la pantalla. Leemos juntos. Dice, este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica. ¿Okay? Esta primera cláusula va a ser nuestro primer punto hoy de la clase. Este arrepentimiento es una gracia evangélica, por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de este, por medio de la fe en Cristo. Con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Hoy tenemos dos puntos que extraemos de parte de la lectura. Punto número 1, la gracia. La gracia del arrepentimiento. Hemos aprendido que el arrepentimiento es una gracia evangélica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un don de Dios, es algo que Dios pone en nosotros. Y número 2, veremos el fruto gracioso. Gracioso en el sentido teológico de la palabra. El fruto gracioso del arrepentimiento, el buen fruto que da el arrepentimiento. ¿De acuerdo? Así que en primer lugar, quisiera llamar vuestra atención hacia la primera cláusula de nuestro texto. Este arrepentimiento es una gracia evangélica. Primer punto, pues, la gracia nos da el arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento. Vamos a comenzar considerando el arrepentimiento como una gracia. Bien. Dios tiene un pueblo predestinado. En el tiempo, Dios llama eficazmente a este pueblo. Y Dios concede a este pueblo fe y al mismo tiempo da arrepentimiento. Dios nos regala el arrepentimiento. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Jesucristo, según el pacto de la gracia, compró nuestro arrepentimiento en la cruz y ahora el Espíritu de Cristo se encarga de aplicar el arrepentimiento a nuestros corazones, dándonos una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza viene capacitada, ¿verdad?, de arrepentimiento. Yo quisiera entonces enseñaros a través de 3 textos muy claros en la Biblia de que este arrepentimiento es de Dios. Dios es quien da el arrepentimiento. Si tú tienes un corazón arrepentido, no es gloria a ti, alabado sea tu nombre, no es gloria a Dios, alabado sea su nombre. El arrepentimiento es del Todopoderoso. Texto número 1, la primera prueba de que el arrepentimiento es de arriba y no de nosotros. Hechos 15, 31, Pedro está dirigiéndose a sus detractores judíos y dice Pedro lo siguiente: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Veis? Según el texto, no es que Israel se dé arrepentimiento a sí mismo, no. Dios, por medio de Cristo, es quien da arrepentimiento al pueblo
de Israel. De hecho, Pedro mismo. Ponte a pensar. ¿Y Pedro de qué país era? ¿Cuál fue su nacionalidad? Pedro era israelita. Dios, por medio de Cristo, dio a Pedro arrepentimiento y perdón de pecados. Dios da a los israelitas perdón según su libre, inmerecida gracia. Así que vemos, texto número 1, Dios es quien da el don de arrepentimiento a los israelitas. Texto número 2 va un poco más allá. Seguimos en el libro de los Hechos. Ups, no es este. Ay, Ay, me he equivocado. He puesto 2 Timoteo 2 veces. Bueno, os voy a leer el texto porque es muy cortito. Hechos 11, versículo 18. Hechos 11, 18. En el contexto, Pedro está dando testimonio a la iglesia de Jerusalén de cómo Dios había obrado poderosamente en la casa de Cornelio, un gentil. Y no solamente obró poderosamente el corazón de Cornelio, sino en las almas de los demás gentiles que estaban ahí congregados con él. Y después de Pedro relatar los sucesos en la casa de Cornelio, el pueblo de Dios en Jerusalén responde gritando gozosamente, de manera que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Porque yo os confieso, si solamente en la Biblia tuviéramos Hechos 5:31, que dice que Dios da arrepentimiento a Israel, pues yo estaría preocupado. Porque yo soy gentil, yo no soy israelita. Yo no soy de la tribu de Benjamín, no fui circuncidado al 8º día. Menos mal. Pero el texto va más allá. Vemos que en la Biblia también hay consolación para nosotros gentiles. Hechos 11:18, Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Cornelio, gentil, recibe arrepentimiento para vida. Los amigos de Cornelio, todos gentiles, reciben arrepentimiento para vida. Dios es el Dios del arrepentimiento, salva a los judíos dándoles arrepentimiento y salva a los gentiles dándonos arrepentimiento. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por este don libre de nuestro Padre? Y el tercer texto que tengo aquí, que antes os puse, 2 Timoteo 2, 24, 26. Una vez más, aquí está clarísimo. Los pasajes que hemos citado, Hechos 5:31, Hechos 11:18, son 2 textos muy claros. Y aquí tenemos un tercer texto que dice claramente que arrepentimiento es de Dios. Pablo dice a su amigo, hermano, hijo en la fe, Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, aquí está la parte clave, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero observad, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Ves? Pablo aquí tiene que reconocer su ignorancia, no por ser apóstol, es omnisciente. Él no entiende los designios ocultos de Dios. Él no los comprende. Él no dice, Timoteo, yo te voy a decretar y profetizar lo que ha de pasar. No, Pablo aquí dice, mira, si al Señor le agrada, Él dará arrepentimiento, Timoteo, a tus enemigos, a tus detractores. Pero claro, es cuestión de Dios. Dios es quien da el arrepentimiento, no el hombre. Hermano, ¿cómo podemos negar ahí la claridad de este texto? Vamos, hasta yo, ¿no? Que llevo gafas. Hasta yo veo este texto con claridad. Así que Hechos 5:31, Dios da arrepentimiento a Israel. Hechos 11:18, Dios da arrepentimiento a nosotros los gentiles. Y 2 Timoteo 2, del 24 al 26, Dios da arrepentimiento a algunos que están bajo el engaño de mentiras y herejías nefastas. Dios da arrepentimiento, Dios da arrepentimiento, Dios da arrepentimiento, porque es una gracia evangélica, no es algo creado, fabricado por nosotros, es don de Dios, al igual que la fe es don de Dios. En resumen, podemos entonces decir que en efecto, nuestro arrepentimiento es una gracia evangélica, porque fue comprado
por Cristo en la cruz y nos es regalado mediante la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por la gracia de Dios somos gente arrepentida. Y si no fuera por este don de Dios, estaríamos todos en un estado de impenitencia, justificando nuestros pecados. Bien. Punto 2 de nuestra clase. Hemos hablado de la gracia del arrepentimiento, que es algo que Dios nos regala, que nos da. Es algo inmerecido. Y ahora número 2, vamos a ver tres frutos graciosos del arrepentimiento. Graciosos en el sentido de que no emanan de la gracia de Dios. 3 frutos graciosos del arrepentimiento. Antes vimos que es una gracia evangélica y luego sigue diciendo, por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades, su pecado, se humilla por causa de este por medio de la fe en Cristo. Ahí tenemos en primer lugar la esfera mental, la esfera intelectual, que tenemos ahora la esfera mental sensibilizada al pecado. Si seguimos leyendo luego tenemos tristeza piadosa, que tiene que ver con la esfera de los afectos. O sea, el arrepentimiento afecta a nuestro intelecto, afecta a nuestros afectos. Y luego en tercer lugar, a partir de aversión de su pecado, aborrecimiento de sí mismo, bla, 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 todo lo que viene a continuación se aplica a nuestra voluntad. ¿Okay? Porque el ser humano cuenta con 3 componentes constitutivos. Internamente hay 3 cosas que nos hacen seres humanos. Nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros afectos. No somos robots, no fuimos hechos de madera, somos seres humanos. Y luego, voluntad, tenemos voluntad. Así que, intelecto, afectos, voluntad. Intelecto, afectos, voluntad. Las 3 partes constitutivas del ser humano. Y vamos a demostrar bíblicamente cómo estas 3 esferas están relacionadas con el arrepentimiento. Bueno, en primer lugar, en cuanto al intelecto, en cuanto a la mente, podemos ver aquí que la confesión dice, eso es 2 y 3, esta parte aquí. Muy bien. Una persona llega a ser, entonces, sensibilizada. Acabo de tirar algo al suelo, sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado. Se humilla por causa de este, por medio de la fe en Cristo. Bien. Tú entonces, si tienes verdadero arrepentimiento, Dios te alumbra la mente. Antes de tú recibir este alumbramiento que te lleva al verdadero arrepentimiento, tú te reías de tu pecado, justificabas tu pecado, no tenías problemas con el pecado, justificabas el pecado. Incluso llamabas lo malo bueno y llamabas lo bueno malo. Así era. En mi vida yo sé que 100% era así. Pero en el día de tu arrepentimiento, Dios cambia tu mente de tal manera, ¿verdad? Hemos estudiado capítulo 10, el llamamiento eficaz. Dios transforma nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad. Pues nuestra mente empieza a ver el pecado tal y como Dios lo ve. Y tú ya no llamas lo bueno malo, ni llamas lo malo bueno, sino que llamas lo malo malo y lo bueno bueno. Tu mente está de acuerdo con el veredicto de Dios. Y ahora tienes una mente sensibilizada. Ahora ves el pecado tal y como es. Así que gracias a Dios por esta mente iluminada. Tú ya sabes, tú ya tienes esta convicción interna de que lo que dice Dios en cuanto al pecado es ciertísimo y tú crees lo que te dice el Señor. Así que la sociedad te puede gritar otra cosa. Tus amiguitos te puede opinar diciendo cosas mundanas, pero tú ya que eres creyente, ya que tienes un corazón arrepentido, tú ves el pecado tal y como Dios te lo dice. Así que gracias a Dios por este alumbramiento mental, intelectual, que nos lleva a ver el pecado tal y como Dios lo describe. Así que tienes la mente ahora sensibilizada. En segundo lugar, tienes los afectos cambiados. Ahí vemos que la confesión habla de tristeza piadosa. Tristeza piadosa. Ahora tú, en virtud de tu arrepentimiento, experimentas una tristeza interna producida por tu pecado. No es una tristeza mundana.
la tristeza según el mundo. No, no es, por ejemplo, la tristeza mundana que es que alguien le pille en pecado, ¿no? El típico, yo qué sé, jefe político que no quiere que le pillen en la cama con su secretaria. No quiere que salgan los titulares de los periódicos. No, wow, relación adúltera, relación extramatrimonial. Y ahí llora, ahí se siente triste. ¿Por qué? Porque le han pillado. Pero no hay un arrepentimiento dado por Dios. Porque cuando tú has nacido de nuevo y tienes arrepentimiento, tienes una nueva naturaleza, tú no estás en tristeza solamente por tus pecados visibles y públicos, tú sufres por tus pecados invisibles. Y cuando tú a veces no estás pensando en alguien y entra en ti ese odio hacia la persona, ese espíritu, ¿no? De malicia, de maldad, de repente el espíritu te está reprendiendo desde adentro y no te permite. Y tú tienes que pedirle perdón al Señor y estás triste hasta no hacer las paces con Dios, hasta no confesar tu pecado. ¿Ves? Es señal de que eres nueva criatura. Y por esto los cristianos en semana sufrimos, luchamos con el pecado y lloramos tanto. Donde la cabra no se preocupa por su pecado, se preocupa por ser pillada en pecado. Pero la oveja, incluso los pecados que nadie más ve, se siente triste, llora, dice, Padre, perdóname, te he defraudado, te he decepcionado, he pecado contra tu amor paternal en Cristo. Lávame, Señor, perdóname, amado Padre, lo siento mucho. Todos. ¿Qué cristiano no ora así, día tras día? Así que Dios nos da una tristeza. Nuestros afectos ahora son distintos. El pecado ya no nos produce alegría, no nos hace sonreír. El pecado ahora nos lleva a llorar hasta quebrantados delante del Señor. Ahora nos sentimos culpables, incluso por cosas que cometemos internamente en el corazón. Como he dicho antes, el acto de odiar a alguien en tu corazón. No estás ahí matando, no estás ahí difamando a la persona, pero desde dentro, con este odio que hay en tu corazón, ya el Espíritu Santo te está regañando. Es la obra de Dios, es la señal de que somos de Dios. Aquí tenemos uno, el intelecto cambiado. Ahora creemos que lo malo es malo, que lo bueno es bueno. Dos, tenemos los afectos cambiados. Ahora el pecado no nos produce felicidad, sino todo lo contrario. Y tres, el tema de la voluntad. A partir de aversión de su pecado en adelante, podemos asumir el resto del párrafo de la siguiente manera. Que la voluntad del arrepentido consiste en desear alejarse del pecado y desear vivir para la gloria de Dios. Es lo que vemos ahí, ¿no? Podemos resumir todo en estas dos frases. Uno, nuestra voluntad desea alejarse del pecado. Y número dos, nuestra voluntad desea entregarse, rendirse completamente a la voluntad del Todopoderoso. ¿Okay? Y todos aquí que hemos nacido de nuevo decimos amén a esto. Yo te pregunto, ¿deseas tú realmente estar 100% liberado del pecado? Y tú respondes diciendo, por supuesto, pastor, amén. Maranata, ¿no? Por eso estamos con ganas de morir. Sí, queremos ver a Cristo, razón número uno, pero también razón número dos, queremos ser librados de la ley de pecado que milita en nuestros miembros. Todos los cristianos estamos hartos de nuestro pecado, estamos cansados de nuestro pecado y estamos deseando ese día en el que no volveremos a pecar nunca más, ni siquiera sentirnos tentados. Maranata, ven pronto, Señor. Y si te preguntara, ¿deseas tú vivir para la gloria de tu Dios? ¿Deseas tú ser 100% fiel al Señor con todas tus fuerzas? Me respondes diciendo, sí, Señor, amén. Sí, pastor, así es. Así deseo yo servir a mi Dios. El creyente entonces tiene el intelecto alumbrado, tiene los afectos cambiados y ahora la voluntad es distinta. En vez de querer seguir el pecado y alejarse de Dios, la voluntad ahora desea huir del pecado y vivir para la gloria del Señor. Una buena ilustración sería Zaqueo. Todos conocemos a Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Y en el versículo 8, él suelta una frase que lleva a Jesús a decir que la salvación ha llegado a esta casa. Dice nuestro hermano Zaqueo: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Uf. Me hubiera gustado que Zaqueo me defraudara, ¿eh? Porque luego, qué bien, ¿eh? 4 veces más recibo. Pero bueno, veis el corazón arrepentido de Zaqueo, ¿cierto, hermanos? Un hombre que ya no quiere seguir robando, no quiere seguir defraudando a la gente, no. Él quiere hacer las cosas bien, hacer las paces con el prójimo y entregarse a la búsqueda de la gloria del Señor. Consiguientemente, para ir concluyendo esta tercera clase, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es más que una decisión. El arrepentimiento aborda lo más profundo de nuestro ser. Intelecto, afectos, voluntad. En cuanto al intelecto, llamamos lo malo por su nombre. Dios dice, el hurto es malo, yo digo, el hurto es malo. Dios dice, la fornicación es pecado, yo digo, la fornicación es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me seguís, no? Así que a nivel intelectual, ahora decimos sí al veredicto divino. 2. Los afectos. Ahora sentimos tristeza. Ahora sentimos tristeza por nuestra corrupción, no nos reímos de nuestro pecado, no nos gusta el pecado, sufrimos por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado nuevos afectos. Y cuando experimentamos victorias sobre el pecado, nos entra felicidad, estamos contentos, nos hace bien, amén. Y finalmente, número 3, la voluntad. Pues hemos visto 2 cosas en cuanto a nuestra voluntad. Ahora nuestra voluntad desea alejarse del pecado y entregarse 100% a la voluntad del Señor, como vemos en el caso de Zaqueo. Y bueno, podemos hablar de Manasés, Pablo, etc. Así que a la luz de la realidad que hemos estudiado hoy, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿soy una persona arrepentida? ¿Tengo un corazón genuinamente convertido? No te estoy preguntando, ¿eres tú perfecto? No. ¿Eres tú inmaculado? No. Pero te estoy preguntando, ¿eres arrepentido? ¿Te duele el pecado? ¿Estás de acuerdo con el veredicto de Dios en cuanto al pecado? ¿Llamas lo malo, llamas lo malo por su nombre? ¿Tienes dentro de ti el deseo de escaparte de tu pecado y refugiarte eternamente bajo las sombras de Dios, las alas de Dios? Pues si me puedes decir que sí, pues ciertamente eres nueva criatura. No eres perfecto todavía, un día lo serás, pero eres arrepentido y a Dios la gloria por habernos dado semejante corazón. Os mando un abrazo en el cariño de Cristo y gloria al Señor por habernos hecho arrepentir. Bendiciones, abrazos, sol y de gloria. Amén.